Dios les bendiga a todos mis hermanos y oyentes de este programa devocional Palabras para una vida abundante. Uno de los grandes propósitos de Dios es que cada quien descubra su realidad personal en el programa de salvación a través de la obediencia. Y por eso Dios envía continuamente su palabra como recurso para alcanzar en nosotros ese propósito. Y es que eso de obedecer a Dios, a la ley perfecta que da libertad, como dice el apóstol, nos lleva a un encuentro con la realidad de nuestro propio ser, pues vamos alcanzando un conocimiento más profundo de nosotros mismos. El apóstol Santiago emplea la imagen del espejo para explicar la realidad de la autocomprensión, que es recibir una revelación más profunda de lo que somos, y es posible alcanzarla a través de la obediencia concreta a la palabra de Dios. Por tanto, no se trata simplemente de obedecer unos mandamientos, sino que descubramos que esos mandamientos y todo el mensaje de Dios nos conducen a la claridad de quiénes somos. De ahí que una persona que no esté dispuesta a poner en práctica ese mensaje comienza a vivir crisis de identidad. Así lo deja ver el apóstol Santiago en el capítulo 1. Desde el versículo 22 en adelante dice: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aunque se considere a sí mismo, cuando ya se enfrenta a las demandas cotidianas de la vida, no responde a la claridad recibida. Entonces vemos que la persona empieza a vivir en el autoengaño, porque es como si frente al espejo de la palabra considerara su identidad real según Dios y luego olvidara vivir en consonancia a esa claridad. Y esto sucede con mucha frecuencia entre nosotros. Adam Clarke, que fue teólogo metodista, decía, abro comillas, las doctrinas de Dios, cuando se predican fielmente, son tal espejo. El que oye no puede evitar descubrir su propio carácter y ser afectado por su propia deformidad. Se entristece y se propone la enmienda, pero cuando la predicación termina y el espejo es quitado, pronto olvida qué clase de hombre era. En su mente se exime de la necesidad de arrepentirse y enmendar la vida, y así engaña a su alma. Cierro comillas. De ahí que algunos, en razón de esto, dejan de congregarse, porque la demanda de la palabra los confronta mucho y no lo soportan. Pero, ¿por qué me olvido de las cosas? ¿Por qué me olvido de obedecer? ¿De cómo soy? Si una de las experiencias realizantes en el ser humano es vivir en su identidad auténtica. Y es que el texto de entrada nos lo dice, que uno olvida lo que no practica. Uno olvida lo que no le interesa y lo que no le genera ninguna expectativa. Y eso es válido para todas las experiencias. Aquello que uno no practica se le olvida. Puedo tener la información, puedo saber el concepto, pero si no lo practico
y si no estoy en el ejercicio de ese conocimiento, obviamente lo olvidaré más temprano que tarde. Sin embargo, siguiendo las ideas del texto leído en el versículo 25 de Santiago 1, hay unas ideas implícitas de cómo aprende nuestro cerebro para no ser oyentes olvidadizos y poder vivir en la voluntad de Dios. Lo primero que podemos decir es, o dice el texto, es mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Uno mira atentamente algo cuando le interesa, cuando quiere aprender. De ahí que también olvidar ese efecto con frecuencia de la falta de atención. Y la falta de atención es producto de la falta de interés. Al final, si olvido poner en práctica la palabra de Dios, es porque no me importa, porque no me interesa cómo vivo y no me importa lo que pueda pasar. Aquí un punto importante es que uno atiende a lo que le interesa. ¿Y qué es lo que me interesa en esta vida? Con frecuencia descubrimos que nuestros intereses son muy ajenos al programa divino. Sin embargo, el interés y la motivación que usted y yo tengamos para permitir que el mensaje de Dios cumpla su propósito de revelar nuestra auténtica identidad en su voluntad, le aseguro que de esa manera saldremos del autoengaño y apariencia en lo que nos hemos movido y de aquello en lo que estamos convencidos, pero que realmente no es lo que somos. Pero ¿en qué o a qué fijo mi atención? ¿Qué puede llamar poderosamente mi atención para aprender y poner en práctica? La atención, en su significado original, era tensar el arco hacia. Era lo que hacía el arquero o el guerrero cuando colocaba su flecha en el arco y definía un objetivo para lanzar la flecha. Eso hacemos nosotros cuando atendemos. Dirigimos nuestra atención hacia un tema, hacia un objetivo, hacia cualquier estímulo que nos interese. William James, filósofo y psicólogo estadounidense, definió la atención como la toma de posesión por parte de la mente. Y desde luego es así. Cuando algo en particular atrapa nuestra atención, cuando nuestra atención es selectiva, es como el foco de luz en la frente del minero cuando está bajo tierra. La zona iluminada por el foco es la que se tomaría en cuenta y lo oscuro de alrededor quedaría inhibido. Así la mente atenta procesa lo que es de su interés y evita o inhibe todos aquellos estímulos que no son relevantes. Así que si miramos atentamente en la perfecta ley que da libertad, cualquier otro interés quedará opacado. No será relevante para nosotros, porque lo que ha llamado poderosamente nuestra atención ha sido esta ley perfecta que nos conduce a nuestra auténtica realización. Ahora, hablando de la ley perfecta que da libertad, que no son normas externas que nos esclavizan, ni restricciones, prohibiciones o camisas de fuerza para estar presionados u obligados a hacer cosas porque nos toca hacerlas, sino que sus mandamientos son mandamientos que nos conducen a romper con todo lo que impide ser nosotros mismos. Es decir,
romper con todas esas ataduras interiores que nos han afectado a lo largo de la vida, aquellas imposturas que nos han estorbado para nosotros vivir en lo que debemos vivir y en lo que debemos ser. La ley perfecta que da libertad nos conduce entonces por los caminos de nuestra auténtica realización, porque nos vuelve por las sendas antiguas aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La ley perfecta que da libertad son mandamientos que se ajustan perfectamente a lo que somos. Y descubrimos que estamos hechos para vivir en la voluntad de Dios expresada en esos mandamientos. Mis hermanos y amigos, en este propósito es el que debemos mantener nuestro interés, nuestra atención. Pero tristemente hoy nuestra atención está atrapada y muy fija en intereses ajenos a descubrir nuestra propia identidad. Más bien diríamos que nuestra atención hoy día se ha fijado en las pantallas, en los celulares, en las superficialidades, en el entretenimiento, en multitud de información que si la filtrásemos, la esencia de todo eso sería muy poco, pero muy poco. Continuando entonces con la idea del texto, hay que perseverar en esa ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Significa entonces la idea de perseverar, de mantenerse firme y constante en un esfuerzo sostenido hasta alcanzar ese objetivo, a pesar de las dificultades y en medio de cualquier situación o circunstancia. Porque precisamente para forjar un hábito, para que una experiencia llegue a ser parte habitual de nuestra vida, necesitamos esfuerzo sostenido, necesitamos disciplina y aplicarnos diariamente a esa tarea. En este caso, como activos cumplidores de la palabra de Dios, para fortalecer esa nueva ruta neuronal en nuestro cerebro. Solo así el aprendizaje quedará grabado, no solo en nuestra memoria, sino que terminará formando parte de nuestro propio ser. ¿Y cuál será el resultado? El feliz resultado, dice el texto. Este será bienaventurado en lo que hace. Y la Biblia de Jerusalén lo expresa de esta manera: ese hombre, practicando la palabra, será feliz. Y es que el reencuentro con nuestro ser auténtico, eso es plenitud de vida. Pues todo lo que hace, todo lo que produce un creyente desde su ser auténtico es bueno, funciona bien, como debe ser, como Dios lo creó, y esa es su felicidad, esa es su satisfacción y su realización. Ya el Señor Jesús, en cierta ocasión, había afirmado esta bienaventuranza, cuando una mujer, irrumpiendo entre la multitud, dirigió una bienaventuranza a María, la madre de Jesús, diciendo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor respondió: antes bienaventurados o dichosos y felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, que esto de obedecer a la palabra de Dios nos otorga por los resultados en el ser humano una gran dicha,
una dignidad mucho mayor que haber sido la madre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. En conclusión, lo invito, mi hermano y querido oyente, a que se meta en este proceso, no solo de aprendizaje, sino de experiencia espiritual, que sería, en el orden del texto, crear interés, estar atento a la ley perfecta que da libertad, perseverar en la práctica, y el resultado será descubrir nuestro verdadero ser en la voluntad de Dios, y esto como consecuencia traerá disfrute y plenitud de vida. Oremos. Gracias te damos, mi Dios, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por estas razones que nos aportas en este día para ubicarnos, Señor, buscando o encontrándonos con nuestra realidad en el propósito tuyo. Ayúdanos, Dios mío, como iglesia, y ayuda en este momento a cada persona que está sensibilizando su mente, su conciencia a este mensaje. Sí, Dios mío, te ruego que nos ayudes también para que el propósito, lo que tú te has propuesto con nuestras vidas, lo logres, lo alcances en nosotros y en cada uno en particular. Todo para la gloria tuya, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.